Muy buenas tardes. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a la segunda clase del sistema nervioso central. Me dicen, por favor, si están viendo mi pantalla. Sí se ve, doctora. Bueno, esta cosa cada vez que le doy el F4 me viene hasta el principio, porque son clases que están unidas. Ya vamos a llegar al... Ahí estamos. La segunda clase del sistema nervioso central. Pienso que observan que se está grabando, ¿verdad? Sí. Excelente. Entonces damos inicio a la segunda clase del sistema nervioso central. En esta ocasión vamos a hablar de las enfermedades vasculares del cerebro. En este sentido, quiero que ustedes entiendan que las enfermedades vasculares tienen que ver todo lo referente al sistema cardiovascular en lo que respecta tanto a lo que son aterosclerosis, a lo que respecta a trombos, a émbolos, de tal manera que esta clase se va a complementar con la clase del sistema cardiovascular. Vemos entonces que las enfermedades vasculares cerebrales pueden estar dadas por diferentes situaciones. De las situaciones más frecuentes tenemos la hipotensión, la hipoperfusión y situaciones de bajo flujo. Es decir, esto se puede dar cuando una persona ha perdido demasiados líquidos o por algún desequilibrio neurohumoral u otras causas puede tener una baja de la tensión arterial. Tanto es peligroso para los individuos una hipertensión como lo es una hipotensión. De hecho, hablando con un cardiólogo, me decía de que para él es mucho más fácil tratar una hipertensión que tratar una hipotensión. Las hipotensiones o situaciones de bajo flujo pueden ser secundarias a toda situación que le genere a usted pérdida de líquidos. Por ejemplo, puede ser en un shock hipovolémico que las personas, pues, por una herida de bala o una herida cortopunzante, etcétera, las personas se desangren y la tensión arterial se venga hacia abajo. También puede darse por un shock neurogénico, que es ahí donde tiene que ver el sistema simpático, parasimpático. Ustedes saben que los vasos sanguíneos aún están inervados. En cardio vamos a ver en la clase de cardiovascular cómo un vaso sanguíneo está sujeto a que pueda vasodilatarse o que pueda vasoconstriñirse por cuestiones neurohumorales. De tal manera que cualquiera de estas causas que al final conlleven a una baja de la tensión arterial o una hipoperfusión nos va a dar obviamente una isquemia cerebral global. Global porque en general no le está llegando sangre, por lo tanto oxígeno al cerebro a ninguna parte. De tal manera que esto pues nos puede causar la muerte de ser posible, porque es una isquemia cerebral global. Si no se corrige en su momento, recuerden que las neuronas son tan terriblemente delicadas que ellas lo más que aceptan de una hipoxia son 2-3 minutos. Después de 2-3 minutos, el tejido cerebral se daña y es un daño irreversible. Por eso se dan personas que terminan con cerebro del respirador, se llama, es decir,
personas que tienen muerte cerebral y están vivas porque les ponen un respirador artificial. En la otra parte de las enfermedades vasculares cerebrales tenemos el infarto por obstrucción de aporte sanguíneo local de sangre. Es acá en donde vamos a hablar de una isquemia cerebral focal. Y en este sentido vamos a ver que a nivel del cerebro puede haber una obstrucción del aporte sanguíneo ya sea por una placa aterosclerótica complicada. Ya en cardio vamos a ver cómo es esta situación, que los ateromas, para el otro ciclo, el otro año, voy a pedir que no sé por qué cambiaron ahora el orden, que es en primero cardiovascular y luego nervioso, porque tiene mucho que ver esto en lo que son las ateromas, o sea, son nódulos de grasa, por decir así, en las paredes de los vasos. Estos pueden sangrar y cuando sangran, pues pueden crear un trombo o un émbolo que venga de otras partes del cuerpo, dentro de las más frecuentes es el corazón, puede llegar a obstruir un vaso sanguíneo cerebral y darnos una isquemia focal. Otra situación referente a enfermedades cerebrales vasculares es la hemorragia intracraneal. Dentro de esto, lo más frecuente es la hemorragia intraparenquimatosa, la cual es secundaria principalmente a situaciones de hipertensión arterial. También podemos tener la hemorragia subaracnoidea y la rotura de los aneurismas. Las enfermedades vasculares cerebrales se van a clasificar clínicamente en la siguiente manera, ya sea por medio de trombo, la trombosis, que el trombo es cuando los elementos formes de la sangre se coagulan y quedan adheridos a la pared del vaso, es decir, como un tapón en una arteria. Y esto se da secundario usualmente a placas ateroscleróticas complicadas. Otra forma son los émbolos. El émbolo es cuando ya, por ejemplo, el trombo se desprende de la luz del vaso y puede emigrar hacia sitios distantes. Por ejemplo, secundario a arritmias cardíacas, a infartos del miocardio, puede generarse émbolos, puede generarse sangre coagulada y salir disparada hacia lo que es el cerebro. Cuando son trombos formados en lo que es el ventrículo izquierdo, y cuando se despegan y salen eyeccionados, lanzados hacia el resto del cuerpo, y uno de los lugares más preferidos es el cerebro, entonces se llama una embolia, tromboembolismo. ¿Por qué tromboembolismo? Porque embolia también existe no solamente de sangre. Pueden haber émbolos gaseosos, pueden haber émbolos grasos, ahora principalmente con esto de las cirugías estéticas, muy común el embolismo graso. Otra de las situaciones de enfermedad vascular cerebral es la hemorragia. La hemorragia es una rotura de vaso, es decir, que hay una colección de sangre en el intersticio, en un lugar donde no le corresponde, por secundario a una ruptura de vaso. Todas estas enfermedades vasculares van a venir a darnos lo que se llama ictus. El ictus es una forma clínica de llamarle al infarto cerebral. Infarto es una necrosis de tejido. El ictus también la gente le conoce vulgarmente o coloquialmente como derrame cerebral. De eso es lo que vamos a hablar en este momento, del derrame cerebral, para ponérselos en palabras más asequibles, de tal forma que vemos, vamos a ver que desde el punto de vista de la fisiopatología y de la anatomía patológica, es conveniente considerar la enfermedad cerebrovascular como dos procesos: la hipoxia, la isquemia y el infarto. La hipoxia pues va de la mano, ¿verdad?, con la isquemia, y lo cual
nos va a conducir a una necrosis de coagulación por ausencia de oxígeno. Por lo tanto, eso nos da el infarto. El otro proceso a considerar es la hemorragia. En la hemorragia, esto ya se debe pues a rotura de los vasos del sistema nervioso central, mientras que la hipoxia, isquemia e infarto estaban secundarias a lo que hablábamos, a émbolos y trombosis, los trombos. Dentro de los trastornos cerebrales vasculares más frecuentes tenemos las trombosis secundarias a aterosclerosis, la embolia, ya lo explicamos, la hemorragia intraparenquimatosa hipertensiva y la rotura de los aneurismas. Los principales tipos de lesión isquémica aguda, porque eso tienen que ustedes que verlo, hay cosas que son crónicas o subagudas y hay cosas agudas, pero estamos hablando en este caso de los principales tipos de lesión isquémica aguda. Eso es de inicio rápido, súbito. Entonces, de los principales tipos de cómo una persona, un individuo puede caer con un derrame cerebral, es por una isquemia cerebral global. Como yo se los dije antes, las causas pues son usualmente una hipotensión severa, que puede ser secundaria a una diarrea intensa, puede ser secundaria a un sangramiento, puede ser secundaria a deshidratación, o sea, ya no tienen líquido en sus arterias. Y todo esto nos viene a dar una encefalopatía isquémica hipóxica, y esto en general. Luego tenemos la isquemia cerebral focal, en la cual hay una oclusión embólica o trombótica arterial, como ya lo expliqué, y frecuentemente por una complicación de la placa aterosclerótica. Esa es una de las causas, esa es la más frecuente. Pero la que sigue después de esto es los émbolos, que tienen su origen en las cámaras cardíacas. En los casos de la isquemia cerebral global, va a estar dado por situaciones que nos lleven a una hipotensión, una hipoperfusión, situaciones de bajo flujo, por ejemplo, un paro cardíaco, un shock hipovolémico, una hipotensión grave, que puede ser hasta por un susto. O sea, recuerden que nuestros vasos, como ya lo expliqué, tienen inervación por el sistema nervioso autónomo. El pronóstico clínico de estas enfermedades va a depender de la gravedad de la lesión a lo que es las neuronas. Y eso se clasifica como casos leves y casos graves. En los casos leves, y pues como su nombre lo dice, es algo leve, el estado confusional puede ser reversible, porque las personas ante esta situación pueden entrar en un estado de confusión mental. El estado confusional es reversible y en otros casos el daño es irreversible. El daño es irreversible cuando es un caso ya grave. En la isquemia cerebral global grave, acá viene a manifestarse posterior a una muerte neuronal difusa independientemente de la vulnerabilidad regional, o sea, de algún foco en específico. Es difuso. Y las personas pueden quedar en un estado vegetativo permanente, un coma profundo y una muerte cerebral, es decir, puede darnos un electroencefalograma plano. Puede haber daño del tronco encefálico, reflejos ausentes, falta de impulso respiratorio y perfusión cerebral ausente. Al final, todo esto nos va a traducir en una autólisis cerebral, es decir, el cerebro del respirador.
quiero que ustedes pongan en práctica lo que es la patología 1, los conceptos que ya vieron y que son básicos para poder entender estas enfermedades. Hablábamos en la patología 1 que el excepto era el cerebro, en el cual la necrosis de licuefacción era secundaria a hipoxia. Porque ustedes saben que en el resto del cuerpo, la hipoxia o isquemia le va a dar a usted la necrosis de coagulación, no así en el cerebro, que esto es básico de haberlo traído ya de conocimiento de la patología 1. En el cerebro, por el tipo de tejido que es sumamente lábil, sumamente delicado, al haber una isquemia, una hipoxia, el tejido se licúa, se hace una autólisis, se hace como un licuado, por decir así, y, o sea, como una masa gelatinosa, o sea, como un líquido. Y a esto se le denomina cerebro del respirador, porque esto se da en las personas que han estado mucho tiempo con respiración artificial. En la morfología de la isquemia cerebral global, o sea, la forma que va a tener este cerebro, vemos que inicialmente va a tener un edema cerebral. Recuerden que cuando una célula en general está sujeta, esto viene de patología 1, lesión celular, cuando una célula en general está ya con un problema de hipoxia, empieza todo aquel desequilibrio hidroelectrolítico, aquella tergiversación de la bomba sodio-potasio, y entonces viene el edema de la célula. Por eso, en este caso de las isquemias cerebrales globales, está relacionado con un edema citotóxico, que se da secundario a una isquemia o a una hipoxia. Luego, cuando esta isquemia es mucho más profunda, vamos y ya se da un infarto cerebral. Recuerden, en este caso, el infarto es secundario a pues, una isquemia y puede darnos, obviamente, una necrosis de licuefacción. Sin embargo, va a tener diferentes etapas en las que tenemos cambios precoces, cambios subagudos y la reparación. Obviamente, cuando se dan fenómenos de reparación, es cuando las personas han logrado sobrevivir. Tenemos acá la encefalopatía isquémica hipóxica global. Vean cómo se da el aplanamiento de las circunvoluciones, es decir, la estrechez de los surcos, es decir, que esto está asociado a un edema cerebral. Por eso, esto puede estar dado este es un tipo de edema citotóxico, por toda aquella complejidad de mecanismos del ciclo de Krebs que hablábamos en la patología 1 secundario a cuando empezaba a existir la respiración anaerobia. Ahora, ya aplicado esto a la enfermedad misma, usted podrá entender qué es lo que está pasando, por qué esta célula se está hinchando y entonces por qué a un edema cerebral relacionado con una encefalopatía isquémica hipóxica global puede generar un edema cerebral citotóxico, además de los infartos. Vean ustedes ahí las áreas de muerte celular difusas en todas partes porque es global. Entonces, todas estas isquemias nos van a producir lo que es un infarto. Por lo tanto, un infarto cerebral o ictus o derrame cerebral. Por lo tanto, es nuestra obligación
enseñarles a ustedes la fisiopatología del infarto. Los infartos se han clasificado a nivel cerebral como infartos pálidos y infartos rojos, pero estos son términos que realmente no es muy adecuado emplearlos, ya que un infarto pálido podría llegar, se transforma en un infarto rojo debido a diferentes circunstancias, como por ejemplo cuando llega la circulación colateral en ciertas regiones del cerebro, o también se transforma en un infarto rojo cuando el coágulo que tapó, o el trombo que tapó, se lisa, o sea, se deshace, ya sea por medicamentos o porque se recanalizó. Entonces, vemos que en los infartos, las hemorragias secundarias, o sea, la reperfusión, y que puede causar ya un infarto rojo, ¿verdad? Y de esto se puede traducir hasta en una hemorragia. Esta hemorragia secundaria puede estar causada por isquemia, reperfusión, después de la disolución o fragmentación del material oclusivo intravascular. Es decir, que se da una transformación hemorrágica secundaria que da origen al infarto hemorrágico. Puede empezar siendo blanco, pero al final termina siendo hemorrágico. Y ya cuando tenemos un infarto hemorrágico, el nombre que se le da es un infarto rojo. Pero como les digo, es algo relativo, ¿verdad? El infarto rojo va a presentar múltiples hemorragias petequiales asociado a los episodios embólicos. Si el émbolo puede en momento hacer una recanalización o moverse y causar pues estas isquemias. La hemorragia también se va a originar por la reperfusión de los vasos y tejidos dañados a través de la irrigación colateral o por la disolución del material oclusivo intravascular. Cuando estamos hablando de un infarto rojo y que esto pues estamos viendo de que hay un problema de un trombo, entonces, o que hay una situación de sangrado, porque si un infarto rojo y ya cuando se lisó el trombo o se rompió el vaso, hay sangramiento. Y si hay un sangramiento, va a estar contraindicada la anticoagulación. Porque si usted la persona está sangrando del cerebro porque se le rompieron los vasos por la lisis del trombo, etcétera, y si usted le da anticoagulante, entonces el sangramiento va a ser mayor. En el caso de los infartos no hemorrágicos, es decir, que estos pueden ser asociados ligeramente a una trombosis. Un infarto hemorrágico está asociado algunas veces por la reperfusión o por la rotura de vasos también. Por eso es que está contraindicada la anticoagulación. Y cuando el infarto es no hemorrágico, esto se va a asociar a trombos. Y entonces sí, va a estar indicada la anticoagulación para diluir ese trombo. Pero es en ese caso. Tenemos acá fotografías de infarto rojo o infartos hemorrágicos. Vean ustedes acá la colección de sangre en este nivel. Acá ya la pieza es otra pieza que está fijada. Se ve esta área color marrón oscuro. Vean, aprovechando para que vean las piezas del edema cerebral. Vean cómo están los surcos bien estrechos y las circunvoluciones están aplanadas. Aquí se logra ver el cerebelo. Acá tenemos, como estamos hablando de los infartos, cortes histológicos de las neuronas. Vean, estos son neuronas de aspecto histológico normal. Y luego acá tenemos neurona
cuando ya tenemos un corte histológico con daños, ¿verdad? Es decir, vean cómo está cambiado todo. Está cambiado todo. El color ya es más eosinófilo. Entonces, de tal manera que ahí se ve cómo el tejido tiene diferencias. Se ve más eosinofílico. Pero los tejidos los vamos nosotros a determinar sus cambios, ya sean precoces o más tardíos. Los cambios precoces, en este caso, de un infarto agudo, vean que se pueden estar dados después de 6 a 12 horas. Va a haber necrosis eosinofílica, cariorexis, neuronas rojas muertas, hay edema citotóxico y vasogénico. Y hasta las 48 horas hay migración de polimorfonucleares, que eso disminuye posteriormente. Y aquí tenemos la imagen más o menos de cómo es la situación. Algunos de estos datos ahora son nuevos. Como les digo, la clase ha sido actualizada en la medida de lo posible con lo que es la edición 10ª de Robbins. Y hay algunas cositas que son, las horas están ya un poco diferentes, pero en general, como les decía, viene a ser más de lo mismo. Son pocos los cambios que en la 10ª edición, pero en sí yo me percaté que hay alguna diferencia no muy máxima en los tiempos. Tenemos luego el infarto subagudo, que en el infarto subagudo, obviamente esto es cuando las personas han sobrevivido, porque si la persona no sobrevive, ¿cómo va a dar a un proceso subagudo, verdad? Se quedó en la cuestión aguda y ahí se murió. En esta situación, en un infarto cerebral subagudo, ya participan células inflamatorias. Por eso es que aquí usted ve que se está hablando de células fagocíticas. O sea, llegan células de la microglia, porque ahí recuerden que es diferente el sistema inmune, ¿verdad? Entonces se activan células de la microglia, se activan y esto se da en un lapso de 48 a 72 horas después del incidente o 3 semanas después. Luego van a ver que aparecen macrófagos con mielina degradada a hemosiderina y pueden persistir estos macrófagos por meses o años. También, en el caso del infarto subagudo, puede haber necrosis del tejido, migración de los macrófagos, proliferación vascular y gliosis reactiva. Posteriormente, después de un estado subagudo, vamos a pasar al estado, aquí no llega al estado crónico, aquí le dicen al crónico, ya le llaman estado cicatrizado. ¿Verdad? No dice crónico su libro, pero es lo mismo, un estado ya cicatrizado. En este caso, esto se va a dar varios meses después del infarto agudo y va a remitir una respuesta astrocítica formando una red densa de fibras gliales con capilares nuevos y tejido conjuntivo perivascular. Va a haber fases reactivas y reparadoras de la periferia al centro. A esto se le llama una gliosis reactiva. Vean acá ustedes en la diapositiva. Claro, esto es una autopsia de una persona que quizás hará meses tuvo un infarto cerebral, pero sobrevivió.
y por ende se logró encontrar todos los cambios macroscópicos y aún microscópicos que pueden generarse posteriormente a un infarto cerebral. Vean ustedes, esto está bien localizado como encapsulado. Realmente en la gliosis, en los infartos o en cualquier daño cerebral, aún en los tumores, el cerebro tiende a formar un tejido reactivo alrededor y a eso se le llama gliosis reactiva. Importante que ustedes sepan eso porque el patólogo tiene que estar bien entrenado para conocer que los cambios que a veces se están viendo en algunas ocasiones corresponden a tejido de gliosis reactiva y no a tejido ya sea tumoral o tejido de un infarto. Cuando una biopsia, por ejemplo, la están tomando de lugares afuerita, ¿verdad? Entonces, podría ser algo reactivo. O sea, y no haberle llegado realmente al tumor propiamente dicho, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es de tener en cuenta que siempre existen esas situaciones. Alrededor se puede formar un tejido reactivo. Vean ustedes ahí las diferencias en una cosa aguda y en una cosa crónica. Ahí vemos infarto rojo reciente a este nivel y aquí tenemos un infarto ya organizado, cicatrizado, que es lo que estamos viendo en la anterior diapositiva. ¿Cómo van a evolucionar los infartos hemorrágicos? Recuerden lo que les acabo de decir. Y esto es bien serio, porque en ustedes va a estar en sus manos la vida de las personas. Una equivocación y ustedes mandan a las personas a ver al Creador. Realmente el médico es una persona con una responsabilidad, yo le llamaría infinita. Y hay que pedirle a Dios que les ilumine sus manos, que les ilumine su mente, su corazón, para que no se dejen contagiar de malas emociones y querer pervertir lo que es la carrera para sus beneficios propios. ¿Por qué estoy dando este consejo? Vean aquí lo que dice, evolución de infartos hemorrágicos. Ya se los dije antes. Si usted hace un mal diagnóstico y la persona, el derrame cerebral, el ictus, el infarto, lo ha tenido debido a una hemorragia, por una rotura de vaso, viene usted y le da, bueno, usted se equivoca y no hace bien el diagnóstico, o se equivoca el radiólogo, yo no sé, porque, pues sí, por eso le digo, usted va a ser médico y si va a ser radiólogo y va a decir una cosa por otra, tiene una gran responsabilidad en su mano. Hay una responsabilidad muy grande, tanto el médico, el neurocirujano, y como un radiólogo, que ahora la mayoría de personas pues están, los médicos clínicos se apoyan bastante en lo que es los exámenes de gabinete. De tal manera que si el radiólogo le mandó decir, ¿verdad?, que era un infarto hemorrágico y usted no sabe, ¿verdad?, no entiende, no le pone atención y le da un tratamiento anticoagulante, la persona puede desarrollar aún más hemorragia y desarrollar grandes hematomas y puede morir. Entonces, o el radiólogo pues se equivocó, ¿verdad? Y le dijo una cosa por otra. Por lo tanto, sea usted médico neurocirujano, sea médico general, sea radiólogo, usted tiene que tomar con gran responsabilidad su profesión. Saber aprender bien las cosas porque la vida de las personas está en la mano de nosotros.
Entonces, en los infartos hemorrágicos, contraindicada la anticoagulación. Ahora vamos a ver otro tipo de infartos. Tenemos los infartos venosos. Estos infartos venosos, muchos de ellos, la mayoría, son hemorrágicos y pueden estar causados por la oclusión trombótica del seno sagital superior o de otros senos, o por la oclusión de las venas cerebrales profundas. Todo esto se lo va a decir a usted un TAC o una resonancia magnética. Porque uno, ¿cómo va a saber, verdad? Esto sería mentira decirle que, no, pégale en el reflejo rotuliano o hágale, véale el ojo. Aquí no, ¿verdad? No se puede, son cosas ya tan finas que tiene usted que apoyarse de estudios de gabinete. El riesgo de la trombosis venosa se aumenta en caso de haber neoplasias. ¿Por qué se da esto? Recuerde usted que una neoplasia es un tumor. Todo ocupa un lugar en el espacio. Neoplasia es una neoformación. Entonces, esto puede estar comprimiendo los vasos aledaños y esto da una éstasis venosa y la éstasis venosa permitir la hipercoagulabilidad. Todo esto tomando en cuenta la tríada de Virchow que tanto se les hizo énfasis a ustedes, al menos yo a mi grupo del año pasado, que lo recuerdo con mucho cariño. Tenía un estudiante con una voz de locutor, que por ahí debe estar, porque lo oigo que muy gentilmente, cuando terminó la clase, el joven dice, muchas gracias, doctora. Entonces, pues en ese grupo que tuve el año pasado, yo les insistí en la importancia de la tríada de Virchow. Ahora ven la tríada de Virchow ya aplicada. Si una vena está colapsada, está apretada, comprimida por un tumor o por un absceso, una infección localizada, un cisticerco, etcétera, entonces ahí se da una éstasis venosa. Y con respecto a la éstasis venosa y tomando en cuenta la tríada de Virchow, ahí va a tener la formación de un trombo. También esto se puede dar en casos que las personas tengan patologías subyacentes, ya de base, que tengan que ver con hipercoagulabilidad. Hay personas que tienen patologías hematológicas en donde tienen hemoglobina elevada, plaquetas elevadas. Estas personas hasta tienen que andar donando sangre, etcétera, etcétera, para poder diluir un poco su sangre. Pareciera chistoso, pero eso existe, ¿verdad? Que así como existe personas hemofílicas que no pueden coagular, así existen personas que se fueron para el lado contrario. En los infartos cerebrales también hay otros que están descritos ahí en su 10ª edición, que son los infartos lagunares. Así le han puesto ahí. Y me acuerdo cuando era estudiante le llamaban lacunares, pero ahora le han puesto lagunares. Estos infartos son aquellos que van a estar asociados a la arteriolosclerosis. Insistiré en que en la próxima patología se dé primero el cardiovascular y después el nervioso. Pero ustedes ya como estudiantes de 4º año ya más o menos saben que es una arteriolosclerosis. La arteriolosclerosis, como dice su nombre, es una esclerosis de las arteriolas. Las arteriolas son aquellos vasos arteriales de muy, muy bajo calibre. Entonces, si estos vasos arteriales de muy, muy bajo calibre puedan causar, puedan tener ya lo que es la esclerosis, es decir, la formación de ateromas o endurecimiento de sus paredes. Imagínense, si es de ya bajo calibre y viene y se le engrosan las paredes por depósitos de grasa, ¿verdad? Entonces, esto puede llegarnos a causar trombos porque las placas ateroescleróticas se complican y se sangran. Entonces, a esto se le ha llamado enfermedad de pequeños vasos y va a producir una morfología específica como infartos cavitarios, llamados lagunas o infartos lagunares. De ahí viene el nombre. Y esto va a estar asociado con procesos de hipertensión de arterias y arteriolas penetrantes profundas
de los ganglios basales y la sustancia blanca hemisférica y el tronco encefálico. Todo esto, como les digo, estos infartos lagunares, todo este tipo de patología, tienen que ser muy acuciosos para poder diagnosticarlas apoyándose de exámenes de gabinete. Y por ende, el que va a ser radiólogo tiene que poner mucha atención. Porque aquí me están oyendo cirujanos del futuro, porque obviamente nosotros, los que estamos ahorita en nuestra cúspide, llamémoslo, podemos estar en la cúspide, pero ya vamos para abajo. Entonces tiene que haber personas que vayan subiendo esa cúspide, y son ustedes. Y es una gran responsabilidad, por eso es que me preocupa que ustedes insensatamente, por la modalidad virtual, vayan a estar desperdiciando la oportunidad de aprender. El que quiere aprender va a aprender ya sea presencialmente o en forma virtual. Pero hay muchachos, yo ya tengo experiencia, unos 2, 3 años de virtualidad, que dejan a la computadora encendida y se ponen hasta a ver partidos de fútbol. A veces se les activa el micrófono y ya oigo yo ¡gol! ¿Verdad? Pero el llamado es aquel que realmente quiere ser un buen médico. Por favor, aprenda. Acate las indicaciones, ponga atención. Después de este corto regaño paso a lo siguiente. Tenemos entonces que las manifestaciones clínicas de los infartos lagunares van a ser las siguientes. Y esto aquí viene donde usted ya puede sospechar, no solo que el radiólogo que tal vez se graduó en forma virtual y no quiso aprender lo que le va a decir. No, yo eso sí les digo, el clínico siempre debe de tener una sospecha, y no solo porque lo que le dijo la radiografía, lo que le dijo el TAC, lo que le dijo la resonancia, ay, eso es palabra de Dios. ¿Quién dice que la gente está, y más ahora que sale de todo? Unos se van a Cuba y hacen 2, 3 meses y ya vienen ultrasonografistas, yo creo que hasta vienen hasta radiólogos hechos en Cuba en 2 meses. Entonces, eso se está dando todo por el negocio. Así que los insto a tener su propio criterio clínico. Entonces, las manifestaciones clínicas de los infartos lagunares va a ser siguiente. Todo esto, obviamente, va a depender del sitio anatómico donde se ha dado el infarto, ¿verdad? Usted sabe que, por ejemplo, si se da en la región izquierda del cerebro, le va a afectar el lado derecho del cuerpo. Los síntomas pueden aparecer en minutos y evolucionar durante horas. Los ictus están asociados a enfermedades cardiovasculares, por lo que se relacionan con genética y el estilo de vida. Usted puede saber, y estas personas con infartos lacunares son personas que tienen historia de obesidad, de hipertensión arterial, y algunos van como perdiendo la memoria lentamente hasta terminar hasta en demencia. Los infartos lacunares pueden ser insidiosos, como una gotera que al final hace hoyo, ¿verdad? Entonces, luego el tratamiento rápido y temprano de ictus no hemorrágicos con aspectos trombolíticos puede reducir o evitar por completo los déficits neurológicos permanentes. O sea que es importante andarle, como dicen, rápido a este tipo de situaciones para poder tener un buen pronóstico del paciente. Cuando yo les hablaba de los infartos organizados, les hablaba de macrófagos espumosos. Pues ustedes pueden ver acá en el cerebro ya hay una eosinofilia y aquí son células fagocíticas que están comiendo, degradando tejido muerto. Hay otros tipos de infarto. Como mi misión es hablar en esta clase de las enfermedades vasculares del cerebro. Hay otros tipos de infarto que se van a clasificar como infartos de la línea divisoria, y estos tienen unas características específicas.
Estos infartos de la línea divisoria también se llaman de la zona fronteriza, o de la zona frontera. Se le ha llamado a esto a zonas de infarto en forma de cuña que se producen en regiones del cerebro y de la médula espinal más distales de la migración arterial. Se suelen dar tras episodios de hipotensión. El factor de modificación más importante en este tipo de infarto de la línea divisoria va a ser lo que es, bueno, y también en los infartos del aporte de la cerebral focal, va a ser los factores de modificación que ya yo se los he mencionado antes. Cuando tenemos un infarto localizado, no global, puede haber una reperfusión. Vemos que esta circulación colateral se da principalmente por medio del polígono de Willis y es complementado por la vía de la carótida externa oftálmica. Puede haber una escasa o nula circulación colateral para los vasos penetrantes profundos que irrigan el tálamo, ganglios basales y la sustancia blanca profunda. La enfermedad vascular oclusiva puede deberse a una trombosis in situ o a una embolia. Estamos hablando ahora, recapitulizando, porque ya se los hablé antes, de los infartos focales, que son secundarios a trombo o a oclusión vascular focal. Esto puede ser por trombos o puede ser por una embolia. La embolia, el trombo es por la aterosclerosis, es decir, la complicación de una placa aterosclerótica de los vasos cerebrales, que sangra y forma un trombo. Por eso dice trombosis in situ. O secundario a una embolia. Si es una embolia originada en el corazón, es un tromboembolismo. Pero pueden haber embolias, es que eso es la más frecuente, ¿verdad? Después de la aterosclerosis viene el tromboembolismo originado en el corazón, en las cámaras izquierdas del corazón. Pero recuerden que los émbolos no solo son de sangre, pueden haber émbolos de grasa, cuando hay liposucciones, secundario a liposucción, o secundario a una fractura. No solamente, recuerden que en los huesos largos principalmente están llenos, muy llenos de médula grasa. Así se le llama a la médula ósea. Nosotros andamos grasa. Bueno, y cuando usted come sopa de res, a algunas personas les gusta chupar lo que viene en medio del hueso. Es una grasita. Pues nosotros también somos mamíferos, tenemos esa grasita en medio de los huesos y ahí se forma la sangre. Es la médula ósea. Entonces, si si hay una fractura, Dios mío, esa grasa puede salir expuesta a los músculos, a los vasos sanguíneos, y se puede ir hacia el cerebro. Y también grasa en una liposucción, por decir algo. Embolia de gas, ¿verdad? O sea, de oxígeno, de embolia gaseosa. Entonces se da mucho en los buzos, se da a la gente que anda en las alturas, allá en Machu Picchu, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas. Entonces, la mayoría de las oclusiones trombóticas se deben a aterosclerosis. Y oigan bien, se da en la bifurcación carotidia, el origen de la arteria cerebral media y en ambos extremos de la arteria basilar. Se ha escuchado de personas aún de acá, de la política, famosos, que murieron, ¿verdad? Por un infarto cerebral, cuyo origen fue un trombo que se desprendió de la arteria carótida. Entonces, eso son cosas que se dan. Tenemos que, para que se dé esta aterosclerosis y esa formación de trombos y esas oclusiones, esto va a estar muy asociado con la hipertensión y la diabetes. Recuerden que la diabetes está asociada con muy, muy mal manejo de colesterol, triglicéridos. También tenemos que
para este tipo de enfermedades podemos tener otras causas, como por ejemplo la arteritis de pequeños y grandes vasos, asociada a enfermedades infecciosas como la sífilis y la tuberculosis. También problemas de inmunodeficiencia, lo cual nos puede dar émbolos de cándida, por decir algo, de hongos, porque se puede asociar con enfermedades oportunistas. También, cuando se dan estos infartos secundarios a trombos, no solo puede ser, pues, así como estamos hablando, por puede ser por grasa, por sangre, etcétera, sino que también pueden haber otras causas como por ejemplo la drogadicción. Pero en este caso, en la drogadicción es por una, no necesariamente por trombo, sino que es por una vasoconstricción. Principalmente si está asociado a lo que es las anfetaminas, la cocaína, la heroína, todas aquellas sustancias psicoactivas que van a estar asociadas con hiperactividad, con alucinaciones, con alegría, con euforia, con fuerza, con dinamismo. Todas esas drogas que le van a causar a usted alegría, euforia, fuerza, locura, también le va a causar a usted una estrechez de sus vasos sanguíneos. Son vasoconstrictoras, por eso algunos hasta las usan para tener potencia sexual. Y se lo estoy diciendo porque usted en el ir y venir de la vida lo va a encontrar un montón de pacientes de todo tipo. Entonces, como son vasoconstrictoras, y si está mayorcito de edad, ahí quedan, ¿verdad? Y si está joven, cuando una persona joven muere, ya sea por infarto del miocardio o derrame cerebral, hay que hacer realmente un estudio exhaustivo si esta persona no murió bajo un estímulo de drogas, porque no es lo usual que un joven se muera de un infarto, de un ictus, a menos que se le haya roto un aneurisma en el cerebro o que haya tenido una patología cardíaca previa. Pero un joven lleno de vida, muerto de infarto cerebral o cardíaco, usted como doctor tiene que sospechar otras cosas o anomalías congénitas, como estoy diciendo, o drogadicción. Bueno, y para ver otro término, pues cuando hablábamos de los émbolos, se ha llamado embolia en lluvia cuando son émbolos de grasa. Es un término específico. Otras enfermedades, como ya lo dijimos, que pueden estar asociadas a émbolos, tenemos las enfermedades infecciosas como la toxoplasmosis, aspergilosis, la encefalitis por citomegalovirus, etcétera, las colagenopatías. Y aquí les recalco que la embolia cerebral, la causa principal de émbolos cerebrales, son los trombos murales cardíacos, seguidos de los originados en las carótidas con placas ateroscleróticas. Esto es una de las causas principales de lo que son el embolismo cerebral. Y si estamos hablando de un trombo, la causa principal es la aterosclerosis de los vasos cerebrales. Cuando es un trombo, porque es in situ, es en un lugar específico, ahí mismo, que ha sangrado la placa. Pero si estamos hablando de algo que viene de lejos, un émbolo, la causa principal son los originados en los trombos murales cardíacos de las cámaras cardíacas izquierdas por anatomía y fisiología, seguido de los originados en las arterias carótidas. A veces hay dilataciones aneurismáticas, yo ya lo he visto, trabajo haciendo citología por aspiración con aguja fina
que espero que ustedes sepan lo que es, ¿verdad? Porque llevamos patología 1. Entonces, algunas veces me refieren a mis pacientes para hacerle CAF, funcionar, para saber, hacer diagnósticos, saber si es bueno o malo, qué es lo que ahí tiene la gente. Y me mandan, a veces como ganglio, me mandan masas pulsátiles infraauriculares en la región lateral del cuello. Cuando yo siento una masa pulsátil en la región lateral del cuello, pienso en la arteria carótida y pienso que esto es un aneurisma de la carótida. Entonces, no me es permitido funcionar una cosa así. Porque usted recuerde que un aneurisma tiene una cubierta, van a ver ustedes en cardiovascular, su cubierta puede ser frágil, es una dilatación de la pared de un vaso con una cubierta muy frágil y a veces hasta quebradiza. Por un puñón con una aguja, pues yo puedo hacer que una persona muera. Entonces, les digo, es común que la carótida pueda generar hasta aneurismas, pueda generar la carótida ateromas. Dentro de los factores predisponentes que pueden darnos con mayor frecuencia la formación de estos trombos murales cardíacos son el infarto del miocardio, los problemas valvulares, yo sé, insuficiencia valvulares, cardiopatía reumática, etcétera, problemas de la conducción nerviosa o eléctrica cardíaca, como la fibrilación auricular. Todo esto siempre viene a redundar en la famosa tríada de Virchow. La famosa tríada de Virchow pues nos viene a dar, si usted tiene un infarto del miocardio, esto yo se lo expliqué muy bien a mi grupo en los laboratorios del ciclo pasado, ventaja de haber asistido a laboratorio, ¿verdad? Se los expliqué muy bien que la tríada de Virchow, por eso se llama tríada, ahí tiene que haber un factor de enlentecimiento del flujo, tiene que haber una lesión endotelial y tiene que haber una hipercoagulabilidad. ¿Por qué se da el enlentecimiento? El enlentecimiento se puede dar, aquí como lo estamos viendo, como estamos hablando del corazón, una persona que haya sobrevivido a un infarto del miocardio, recuerde usted que un infarto es una necrosis de población y al final viene una cicatrización. Entonces, un corazón que ha sobrevivido a un infarto del miocardio, en ninguna manera va a conducir el impulso eléctrico de igual forma. Por lo tanto, viene a darse arritmias, fibrilaciones, de tal forma que ya la sangre por ese corazón no pasa de la misma manera, no pasa con la misma rapidez. No pasa con la misma rapidez en ese sitio donde hubo el infarto. Por ende, la célula endotelial que está en ese lugar se ve afectada por esa sangre enlentecida. Es como que si usted, en vez de caminar en un piso rápidamente, usted camine arrastrando los pies con presión sobre ese piso. Si es posible, hasta el color del piso le va a quitar, va con el tiempo. Entonces se daña la célula endotelial. Y cuando la célula endotelial se daña, ¿qué sucede? Se da un sangramiento. Cuando da un sangramiento, ¿qué sucede? Se llaman los factores de la coagulación. Si eso pasa de la piel, si usted se hiere en cualquier parte, entonces si se hiere el vaso sanguíneo por dentro y hay un sangrado, igual va a llamar a los factores de coagulación. Entonces, cuando llegan los factores de coagulación, ¿qué hacen? Formar un trombo. Por eso es que los factores predisponentes para un infarto por obstrucción local van a ser los trombos, ya sea a nivel del cerebro, de las arterias cerebrales, o puede ser un tromboembolismo, o sea, originado del corazón. Es decir,
En la tríada de Virchow vemos cómo es que se formó un trombo. Y ya cuando este trombo se desprende, es que sale eyeccionado o el torrente sanguíneo hacia el cerebro. Todo lo que nos ocasione un trastorno en la conducción de la sangre va a ser predisponente a la formación de un trombo, y esto tiene mucho que ver con la tríada de Virchow. Vemos aquí cuáles son los factores predisponentes. Obviamente, provienen de las placas ateromatosas de las carótidas. Ya lo expliqué, las carótidas tienen mucha predisposición a formar ateromas, y estos son como, los ateromas son como túmulos, son como baches en la carretera, y va el carro rápido y tiene que medio frenar porque encuentra un túmulo. Ese es un ateroma. Entonces, al final, este ateroma puede sangrar y formar un trombo. Otras causas que pueden ser de estos infartos localizados son los émbolos paradójicos. Estos émbolos paradójicos se observan en niños que han tenido cirugías cardíacas previas o que tienen malformaciones congénitas, o también émbolos que pueden ser de otras estirpes como émbolos tumorales, que eso es algo que no lo he mencionado. Los tumores, recuerden, en las clases de neoplasias de patología 1 y en los laboratorios se habló de que las neoplasias pueden emigrar por medio de vasos sanguíneos o por medio de vasos linfáticos. Entonces, un émbolo tumoral puede ir a tapar una arteria a nivel del cerebro y ahí mandar a descansar a la persona más rápidamente que el tumor propiamente dicho. La embolia grasa, que ya lo explicamos, la embolia gaseosa de aire, que ya también lo explicamos, asociado a abusos, asociado a pilotos, asociado a alpinistas, etc. Vemos que el territorio de la distribución de la arteria cerebral media va a ser uno de los más afectados, también donde se da la extensión directa de la arteria carótida interna. Esto va a ser lo que estos vasos son los que más se van a ver afectados en los infartos embólicos. Acá tenemos algo que su libro lo repite en varias veces. Nos dice que el área encefálica afectada con mayor frecuencia por las embolias es el territorio irrigado por la arteria cerebral media. Y aquí tenemos un infarto. En otro apartado de su libro, habla de la clasificación de los infartos según su aspecto macroscópico y radiológico. Es más de lo que ya estuvimos hablando. Vamos a tener un infarto hemorrágico o rojo y el infarto no hemorrágico o pálido, blando o anémico. Tenemos el infarto hemorrágico o rojo, en el cual lo que va a tener en forma macroscópicamente van a ser hemorragias petequiales múltiples, a veces pueden confluir y se asocian con los episodios embólicos. Y en este caso, que es un infarto hemorrágico, va a estar contraindicada la anticoagulación. Y en el caso de los infartos no hemorrágicos, o pálidos, o blandos, o anémicos, se asocian con trombosis local in situ, y en ese caso, o aún con émbolos, y en ese caso la anticoagulación sí va a estar indicada, a manera de deshacer ese trombo y que pueda perfundir el área que está muriendo. ¿Cómo va a ser la evolución del infarto no hemorrágico? Es decir, del que es blanco, que se da por un trombo, etc. Acá tenemos que la evolución va a depender del tiempo que pase. A las 6 horas, este infarto va a tener muy pocos cambios a nivel macroscópico. A las 48 horas, este infarto va a mostrar un tejido cerebral pálido, blando y tumefacto. Tumefacto es hinchado, por lo que usted ya sabe, porque ahí hay
ha habido un edema cerebral, ¿verdad? Citotóxico, por la falta de oxígeno. A los 2 a 10 días posteriores a esta isquemia, va a haber esta isquemia focalizada, va a haber un cerebro con consistencia gelatinosa y friable. O sea que ya el cerebro se está licuando, se está desintegrando, la autólisis. 10 días y 3 semanas, ahí ya vamos a tener que ya la licuefacción se concretó. La licuefacción del tejido cerebral y finalmente es eliminado dejando una cavidad llena de líquido y recubierta por tejido gris oscuro. Usualmente ya estas cosas son hallazgos de autopsia. Se dice que en las personas que tienen este problema y que han estado con el cerebro del respirador, han estado vivos durante bastantes días, ¿verdad? Con respirador y con muerte cerebral. Cuando se les hace la autopsia, usualmente cuando se corta, se hace la disección del cráneo, en vez de salir el cerebro así como sale, ¿verdad? Sale una como pelotita, así como los cerebros que miramos en el edema cerebral. En vez de salir eso, lo que sale es un líquido viscoso. Ya no hay cerebro real, sino que algo licuado. Ahora vamos a hablar ya no de los infartos, pero sí siempre otra de las causas de ictus o derrame cerebral. En este caso, vamos a hablar de la hemorragia intracerebral, es decir, de la hemorragia intraparenquimatosa. La causa más frecuente de esto, vaya, primero, ¿qué es hemorragia? Es la salida de sangre hacia el intersticio. ¿Qué quiere decir? Que un vaso se rompió. ¿Por qué se pudo romper? Puede ser por un problema de hipertensión o puede ser por un problema de un golpe, un traumatismo. Esta hemorragia intracerebral intraparenquimatosa tiene algunas características. Vamos a estudiar principalmente la que es no traumática. La que es no traumática, o sea, no está asociada a un evento, ¿verdad? Un evento de una lapidación, ni una caída, etcétera. Esto, o sea, que es por un origen vascular propiamente dicho, que se rompió el vaso. Esto tiene que ver mucho con la edad del paciente. Su mayor incidencia está en los 60 años. ¿Por qué? Porque ya son pacientes que están llenos de aterosclerosis en toda área, ¿verdad? Nosotros somos como un carro último modelo, reciente, año 2022. Dios mío, un carro nuevo, todo nítido, pero un carro años 60. ¿Cómo estarán las bujías, los carburadores, los conductos, etcétera? Igual pasa. Y entonces tenemos ya que la mayor incidencia está en personas de 60 años y la mayoría se deben a rotura de un pequeño vaso intraparenquimatoso. ¿Por qué se va a romper? Muchas veces es por hipertensión. Esa es la causa subyacente más frecuente de hemorragia intraparenquimatosa primaria. Más del 50% de hemorragias clínicamente significativas se deben a esto. Vemos acá, hay un macro, cómo está la sangre afuera del tejido, afuera de los vasos sanguíneos, está en el tejido. Y cómo, obviamente, se ha acompañado bruscamente del edema cerebral, porque todo ocupa un lugar en el espacio. Nuevamente, acá, vean ustedes cómo está la sangre roja rutilante, es una hemorragia intraparenquimatosa reciente. O cerebro está lleno de sangre. La hemorragia cerebral va a representar el 15% de las muertes entre los pacientes con hipertensión crónica. O sea que es una de las causas bastante elevadas, causa de muerte de los pacientes hipertensos. Es por eso que usted tiene que tener un gran control de sus pacientes hipertensos que tienen que tomar sus medicamentos. Todo esto es controlado, solo que tienen que
a tener pues su medicación. Pero muchas personas, y esto como doctores futuros, ustedes tienen que saber lo que los pacientes a veces son desobedientes. Los pacientes, más que todo con los antihipertensivos, como a veces tienen efectos adversos, pues no los quieren tomar y ellos dicen que se sienten bien y ahí viene que al menos cuando menos sienten pueden dar una hemorragia intraparenquimatosa, pueden dar un infarto del miocardio, etcétera. Entonces es de vital importancia hacerle conciencia a los pacientes masculinos, como esto es de personas ya mayores, ¿verdad? El paciente masculino muchas veces no quiere perder la potencia sexual y algunos antihipertensivos muy buenos, pero tienen el efecto adverso de que disminuyen la erección, etcétera, porque no hay medicina perfecta y ya no quieren tomarse sus antihipertensivos y más si les agarra la gana de tomar la Viagra, o perdón, no quiero decir nombres, de estimulantes del sexo, ¿verdad? Entonces, ya le agarra esa gana y ellos con estos antecedentes de enfermedad, pues tienen el caldo perfecto para una hemorragia intraparenquimatosa. Algunas veces esta hipertensión crónica puede ir como minando poco a poco la pared de los vasos sanguíneos y asociarse a la aparición de unos pequeños aneurismas llamados de Charcot-Bouchard. Y esos se pueden romper. Entonces, tenemos que estas hemorragias hipertensivas intraparenquimatosas se van a producir en el putamen en el 50 al 60% de los casos. Rara vez van a estar en el tálamo, en el puente, en los hemisferios cerebrales y otras regiones del cerebro. Esas son las menos comprometidas. La clasificación de la hemorragia intraparenquimatosa va a depender de su sitio anatómico afectado. Así vemos que hay hemorragias gangliónicas, eso se da en los ganglios basales y el tálamo, hemorragias lobares, esto se da en los hemisferios cerebrales, las hemorragias antiguas y agudas, esto ya es por el tiempo, y sus hallazgos macroscópicos que tienen mucho que ver con la evolución del caso, como ya estuvimos viendo en el caso de los infartos, veían que al final terminaban hasta con macrófagos en las personas que sobreviven. Dentro de las características clínicas de una hemorragia intraparenquimatosa cerebral, vamos a ver, ahí tenemos pues la sangre en el tejido del cerebro. Aquí tenemos el macro, el cerebro sangrante, aquí tenemos el histológico, como el tejido cerebral está lleno de sangre. Estas hemorragias pueden ser devastadoras si afectan grandes porciones del cerebro y cuando se extienden al sistema ventricular. Y si afecta pequeñas regiones puede ser silente y evolucionar con un infarto. Hay personas que de repente lo que tienen es que solo, yo conocí un paciente que lo único que tenía era que la lengua no le hacía caso, ¿verdad? La lengua le había quedado como dormida y no podía hablar bien ni tragar bien porque la lengua no le respondía. Se hizo sus exámenes y lo que tenía era una hemorragia cerebral focal en este tipo. Entonces la persona pues tuvo que estar en fisioterapia, etcétera, y poco a poco la lengua le volvió a responder. Para ponerles un ejemplo, como estas hemorragias, si son pequeñas, su sintomatología puede ser leve y a veces hasta puede ser silente. Vean ahí, un corte histológico de un cerebro lleno de sangre. Esto es cerebro, tejido cerebral y sangre, hemorragia intraparenquimatosa. Hay otros tipos de hemorragia que se van a clasificar de acuerdo a su sitio anatómico y a su causa. Tenemos así la hemorragia subaracnoidea y la rotura de aneurismas saculares.
vemos que las características de esto es que la causa más importante es la rotura de un aneurisma sacular o en fresa. Recuerden que estos pueden tener un origen congénito. Otras causas pueden ser extensión de un hematoma traumático, rotura de un vaso por una hemorragia intracerebral hipertensiva hacia el sistema ventricular, malformaciones vasculares como los aneurismas, alteraciones hematológicas como la hemofilia o hasta los tumores. Respecto a los aneurismas saculares, en fresa o congénitos, son los más frecuentes a nivel intracraneal y a veces se dan hasta como hallazgo incidental, en el sentido de que las personas pues de repente caen, ya sea en estado inconsciente, algunos mueren, otros pueden sobrevivir y lo que han tenido es la rotura de un aneurisma congénito que a veces nadie sabía que existía. En este caso tenemos hemorragia subaracnoidea. Recuerden que el cerebro está revestido por las aracnoides. Perdón, por las aracnoides, o sea, las meninges, perdón. Está revestido por las meninges y las meninges son tres. Tenemos lo que es la dura madre, que es la forma más externa, luego la de en medio, que es la aracnoides, y luego la interna, la capa interna, son como telitas, como membranas, la capa interna, que es la pía madre. Entonces, si estamos hablando de una hemorragia subaracnoidea, está en el espacio entre la aracnoides y la pía madre, de tal manera que esta es una hemorragia superficial. Por eso es que ustedes vean que se ha extendido a lo largo del cerebro. No ha penetrado al parénquima cerebral porque está en el espacio subaracnoideo. Claro, pero una hemorragia de este tipo cualquiera puede matar, ¿verdad? Vean acá, a nivel histológico, el corte de un cerebro. Aquí tenemos el tejido cerebral y aquí tenemos la hemorragia. En el espacio subaracnoideo, vean cómo se ha limitado, cómo se ha contenido solo a este nivel. La hemorragia, la sangre, no ha entrado al cerebro. Vamos a hablar ahora de otras causas de hemorragias intraparenquimatosas, hemorragias cerebrales, como son la rotura de los aneurismas. Los aneurismas más frecuentes a nivel cerebral son los saculares, o también llamados en fresa o congénitos. Estos aneurismas saculares tienen un origen pues desconocido. Esto le puede dar a cualquier persona o tener un componente genético, ya que pueden coexistir con otras enfermedades frecuentes como la enfermedad renal poliquística autosómica dominante, el síndrome de Ehlers-Danlos tipo 4, la neurofibromatosis tipo 1, el síndrome de Marfan, la displasia fibromuscular de arterias extracraneales y la coartación aórtica. Por ende, pues se cree que estos aneurismas pueden tener un componente genético, ya que algunas de estas enfermedades que acabamos de hablar tienen mucha relación genética. ¿Cuáles son los factores de riesgo de los aneurismas saculares? Obviamente, si usted ya tiene un aneurisma, ¿qué es un aneurisma? Es una dilatación permanente de la pared de un vaso. Si es una dilatación permanente de la pared de un vaso, está dilatada, por ende está más delgada esa pared, está más debilitada. Y si tiene hipertensión, solo imagínense cómo podría esta pared de vaso en algún determinado momento romperse con más facilidad que si no hubiese hipertensión o que no hubiese aneurisma. Y para variar, si la persona consume tabaco, esto les puede aumentar pues el riesgo del sangrado. Recuerden que la nicotina tiene mucha acción sobre los vasos sanguíneos. Entonces, puede estar asociado esto en un 54% de pacientes
a los aneurismas saculares. Y son factores de riesgo para el desarrollo de aneurismas saculares, pues el tabaquismo en un 54% de casos. Y algunas veces estos aneurismas saculares no están presentes al momento de nacer. Se desarrollan a lo largo del tiempo y es por un defecto de la capa media de los vasos sanguíneos. Por eso les digo, ya el vaso tiene una pared debilitada. Las características clínicas son las siguientes. Puede haber rotura más frecuente en mujeres en la quinta década de la vida. Mayores de 10 milímetros tienen 50% de sangrar. Ya cuando este aneurisma es más de 1 centímetro, puede llegar a romperse. Las roturas en cualquier aumento de presión intracraneana pueden darse. Y algunas veces estas roturas, en 1/3 de casos, puede darse en una defecación estreñida, cuando hay estreñimiento y cuando las personas están en orgasmos. Aún en los partos puede darse. Recuerden que son fuerzas muy intensas en la defecación, en un parto, en un orgasmo, ya son cuestiones de vasoactivas, ¿verdad? Debido a la adrenalina que se genera, etcétera, o aún al ajetreo físico, etcétera. Tenemos entonces que las personas con este tipo de aneurismas saculares pueden, los que sobreviven, ¿verdad? Pueden contar la historia de la siguiente manera. Pueden decir que lo que tuvieron fue la peor cefalea de su vida y posterior a ello, ¡pum!, cayeron, ¿verdad? Se da la pérdida de la conciencia. 25 al 50% de personas mueren en la primera rotura, pero la mayor parte de los que sobreviven pueden mejorar y recuperan la conciencia en minutos. El sangrado puede ser al espacio subaracnoideo o al tejido cerebral. Esto es una fotito del libro en donde le dan los porcentajes de las localizaciones más frecuentes de los aneurismas saculares en fresa en lo que es el polígono de Willis, siendo el sitio más frecuente aquí las arterias comunicante arterior. Toda esta parte del polígono de Willis. Y así siguen los porcentajes. Esta es una fotito de un aneurisma sacular. Vean macro. Vean cómo realmente parece un pequeño saquito. Y aquí a nivel del cerebro, ahí donde está esa parte, aquí, está el aneurisma sacular, macroscópicamente. Y este es un corte histológico del aneurisma sacular. Vean cómo es una dilatación en forma de saquito de la pared del vaso. Esta es la pared del vaso y esta es la sangre adentro. Miren, aquí está el cerebro, tejido cerebral, y aquí tenemos esto que pareciera una blueberry, ¿verdad? Pareciera una frutita de esas moradas. Recuerden que no es muy grande, a partir de 1 centímetro es cuando ya se puede romper. O sea que no pueden llegar a ser muy grandes. Luego de haber hablado de estas enfermedades vasculares, me veo en la obligación de hablar de las enfermedades infecciosas de una forma breve, ya que hace algunos años se le solicitó a las diferentes universidades, la Facultad de Medicina, que en nuestros temas, de parte del Ministerio de Salud, por supuesto, que en nuestros temas nunca dejáramos de hablar de la tuberculosis. Por lo tanto, es obligación para mí, porque la tuberculosis obviamente es una enfermedad que eso es endémico en nuestro país. O sea, eso existe, y ha existido, existe y seguirá existiendo. Por eso, aunque no les voy a hablar de otros tipos de meningitis, les voy a hablar principalmente de la tuberculosis. Y ahí hay otros tipos de meningitis que ustedes saben, por meningococo, que por estreptococo, que por no sé qué. Pero bueno, mi obligación con los lineamientos es la meningitis tuberculosa.
Las personas con una meningitis tuberculosa, obviamente, pues esto es ocasionado por el Mycobacterium tuberculoso. Han tenido que tener contacto con personas con tuberculosis. Se manifiesta clínicamente con dolores de cabeza, malestar general, confusión mental, vómitos. Y cuando se le hace la punción lumbar y el estudio citológico del líquido cefalorraquídeo, van a encontrar una pleocitosis. Van a ver ahí mononucleares, polimorfonucleares, proteínas elevadas, glucosa en niveles inferiores o normales. Cosas que no se tienen que ver en un líquido cefalorraquídeo. Vean ustedes, acá este es un ejemplo, es un macro. Este es un macro de lo que es un cerebro en las regiones basales, ya que la meningitis tuberculosa causa unas como membranas a nivel de las regiones basales y en el espacio subaracnoideo, dando apariencia de un exudado fibrinoso o gelatinoso en la base del cerebro, y esto nos va a obliterar las cisternas magnas, etcétera. Puede ocasionar hasta hidrocefalia. Y esto puede también atrapar hasta los pares craneales. Esta es la característica macroscópica de una meningitis tuberculosa. Histológicamente, en una meningitis tuberculosa, ustedes ya saben de las células gigantes multinucleadas de tipo Langhans. Aunque aquí esa es una casi Stoughton. La Stoughton es una rueda total y la Langhans es en forma de herradura. Ella es en forma de herradura. Entonces, esto es un área de necrosis gaseosa central. O sea, son macrófagos, múltiples macrófagos que han fagocitado y se han formado como células gigantes multinucleadas. La tuberculosis puede darnos una meningoencefalitis difusa, observándose así gránulos definidos y dispersos en todas las leptomeninges. Si hacemos el estudio histológico de estos gránulos, vamos a encontrar linfocitos, células plasmáticas y macrófagos, y a veces hasta granulomas con células gigantes multinucleadas de tipo Langhans y necrosis gaseosa, como aquí lo hemos descrito. Recuerden que las células gigantes multinucleadas y de tipo Langhans con su necrosis gaseosa es la región central de un granuloma que ustedes vieron en la patología 1 cuando hablamos del tema de inflamación. Vemos acá, este es un corte histológico ya para determinar si realmente es tuberculosis. Se hace la famosa tinción de Ziehl-Neelsen, en la cual los Mycobacterium tuberculosos se van a pintar de un color fucsia o magenta. Son birefringentes, o sea que son, bueno, eso es un término de patólogo. Pues para ustedes es que son como un color rojito. Son tinciones que se le hacen en los laboratorios de patología a los tejidos cuando hay una sospecha de tuberculosis. La tuberculosis puede extenderse a plexos coroideos y la superficie ependimaria viajando a través del líquido cefalorraquídeo. En los casos crónicos, puede producir aracnoiditis densa y fibrosa en la base del cráneo principalmente. También puede desarrollar lo que es un tuberculoma. ¿Qué es un tuberculoma? Es una masa única o múltiple parenquimatosa bien definida. Como en el resto del cuerpo. Como ya habíamos hablado, ustedes allá en patología 1 habrán estudiado esto. Y yo recuerdo habérselos mencionado en lo que era las enfermedades por hongos. Yo les di en pato 1. Entonces vean ustedes que el tuberculoma es una masa única o múltiple parenquimatosa bien definida. Puede medir varios centímetros de diámetro y puede causar un efecto de masa y puede estar asociado a meningitis.
y microscópicamente el centro de necrosis gaseosa va a estar rodeado por un granuloma típico. Y hay lesiones inactivas, o sea, cuando la persona tiene un sistema de defensa competente, puede llegar a resolver este tuberculoma, inactivarlo y pueden calcificarlo. Recuerden que esto de hacer granulomas es una reacción de defensa de una persona inmunocompetente. Aquella persona que tiene problemas serios de inmunodeficiencia o que tiene SIDA no va a hacer granuloma, no logra hacer granuloma y tiene la gran probabilidad de morirse de una tuberculosis. Mientras que una persona inmunocompetente pueda llegar a detener esta infección, encapsularla por medio de esos granulomas y después se puede llegar hasta a calcificar. Esta es una forma de tuberculoma cerebral. Vean cómo es como un absceso bien delimitado. Las manifestaciones clínicas de la tuberculosis meningia crónica van a ser las siguientes. Fibrosis aracnoidea. Ya dijimos que todo esto tiene que ver con la fibrosis aracnoidea. Esto nos va a ocasionar hidrocefalia, puesto que hacía problemas en las cisternas. Entonces, nos puede dar hidrocefalia. Esto puede también afectar las raíces medulares, o sea, en la médula ósea. Puede generar una endarteritis obliterante, hasta oclusiones arteriales e infartos. O sea, que puede irse como émbolo, pues, puede ocluir la tuberculosis un vaso y ocasionar infarto. Puede haber también cómo es que se da la tuberculosis meningia en pacientes VIH positivos. Como ya lo mencioné, puede haber una menor reacción por parte del huésped. Bueno, jóvenes, yo les agradezco muchísimo la atención prestada a esta clase. Oigo por ahí el sonido. Entonces, vamos a darles las gracias